Soy yo el acusado quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos, por Monseñor Marcel Lefebvre. Segunda parte, documentos pontificios sobre el liberalismo. Continuación del capítulo 11, Notre Charge Apostolique, San Pío X, 25 de agosto de 1910, a los obispos de Francia sobre le sillon. No hay verdadera civilización sin verdadera religión. Respondiendo por adelantado a la definición de la construcción de ese mundo y de esa civilización a la que se refiere Vaticano II, San Pío X declara, se abren comillas, es una obra religiosa de primera clase, porque no hay verdadera civilización sin la civilización moral, y no hay verdadera civilización moral sin la verdadera religión. Es una verdad demostrada, es un hecho histórico. Se cierran comillas. Menos mal que los papas como San Pío X levantaron la voz antes del Concilio Vaticano II, pues dándonos la verdad nos permiten entender mejor la situación en que estamos. El Papa San Pío X es claro en sus afirmaciones. No emplea ese lenguaje moderno en el que no se entiende nada y que es equívoco. No se sabe qué significa exactamente, pero ¿no es algo hecho a propósito? San Pío X define la civilización como una obra religiosa de primera clase y explica por qué. Porque no hay verdadera civilización sin civilización moral. Las costumbres forman parte de la civilización. No hay verdadera civilización moral sin verdadera religión. Es algo sencillo y claro, y es también una afirmación contundente. Es una verdad demostrada, es un hecho histórico. Todos los que pretenden buscar una civilización fuera de la Iglesia, fuera de la verdad y fuera de nuestro Señor Jesucristo, se equivocan completamente de camino. Como dice el Papa, es un hecho histórico. Para persuadirse de ello basta con leer la historia. Se abren comillas. Y los nuevos sillonistas no podrán pretextar que ellos trabajarán solamente en el terreno de las realidades prácticas, en el que la diversidad de las creencias no importa. Su jefe siente tan claramente esta influencia de las convicciones del espíritu sobre el resultado de la acción, que les invita, sea la que sea la religión a que pertenecen, a hacer en el terreno de las realidades prácticas la prueba de la excelencia de sus convicciones personales. Se cierran comillas. Estamos asistiendo y viendo también ahora estas cosas. Por ejemplo, ahora se nos suele hablar de las tres grandes religiones monoteístas, de modo que todas ellas tendrían que unirse para crear un mundo mejor. Eso no solo es una utopía total, sino que tal lenguaje en la boca de los católicos, de los obispos e incluso el Vaticano supone un verdadero insulto a nuestro Señor Jesucristo. Es increíble poner así a los musulmanes, a los judíos y a los cristianos en pie de igualdad. Además de lo blasfemas que son semejantes palabras, esta actitud sostenida por el Vaticano es una ilusión total. Con todo, los errores que difunde el Vaticano no ponen en tela de juicio las promesas de nuestro Señor Jesucristo sobre la infalibilidad ni su asistencia a la Santa Sede y al Papa. En el transcurso de los siglos hubo claramente algunos errores que fueron cometidos en la práctica por los papas. No se puede ser al mismo tiempo judío y católico. Todos esos utópicos que traicionan los deberes de su cargo tienen bien merecida la bofetada que recibieron cuando un cardenal, con pretexto de crear una especie de unión católico-islámica, se fue a una reunión con los musulmanes en donde fue realmente despreciado y tratado por ellos de un modo realmente vergonzoso.
Fue una buena lección y la había merecido porque esos utópicos no creen en la historia ni en lo que siempre han enseñado los papas. No creen en la verdad de nuestro Señor. Se equivocan completamente si se imaginan que pueden avenirse con los musulmanes. Los musulmanes odian a los católicos. Lo mismo sucede con los judíos, como hace poco el rabino Kaplan le dijo al nuevo arzobispo de París, que decía ser al mismo tiempo católico y judío. No se puede ser judío y católico al mismo tiempo. Eso es un círculo cuadrado. Y claro, tiene razón. Los judíos son herederos de los que crucificaron a nuestro Señor y se jactan de ello porque para ellos nuestro Señor no era el Mesías. Lo siguen esperando. Siendo los herederos de los que crucificaron a nuestro Señor, están esencialmente contra la Iglesia. No se puede ser cristiano, es decir, discípulo de Cristo, al mismo tiempo que judío de hoy. Si se trata de judíos como lo era la Santísima Virgen, San Pedro, San Pablo y todos los que se convirtieron y se hicieron discípulos de nuestro Señor, y si siguen siendo judíos porque lo son por naturaleza, de acuerdo. Si este arzobispo de París hubiera dicho esto, nadie podría haberle dicho nada. Incluso el gran rabino no podría haber dicho más que: no puedo impedirle a un judío que se convierta y se haga católico. Pero siendo católico y además arzobispo de París y cardenal de la Santa Iglesia y decir: soy judío y solidario con la comunidad judía, la minoría perseguida, eso simplemente no puede ser. Los judíos persiguieron siempre a los católicos y no al revés. Cuando habla de minoría perseguida, el cardenal no conoce muy bien la historia porque ¿quiénes son los que persiguieron a los cristianos? Son los judíos. Los cristianos no persiguieron a los judíos, sino al revés. Si había que ponerlos en los denominados guetos, como los había en Roma, en Venecia y en todas partes en Italia y en todas las grandes ciudades católicas, era para protegerlos, pero gozaban de libertades muy grandes e incluso de privilegios. Hacían sus comercios y asuntos con toda tranquilidad y libertad. Y en esos guetos, es decir, en los lugares en que se ponían a los judíos, estaban oficialmente protegidos por la Iglesia. Pero ellos, apenas podían, trabajaban contra los católicos y cristianos. Siempre trabajaron contra la Iglesia. Nunca quisieron aceptar la sumisión a ninguna ley de un Estado cristiano. Siempre permanecieron fuera de él, y esto en todos los ámbitos. Así es como lograron apoderarse de todas las instituciones financieras, sin admitir las leyes de los países en que vivían. Es increíble. No existe ningún pueblo, raza o extranjero que viva en un país y diga: yo vengo aquí, pero no acepto las leyes de este país ni me someto a ellas. Los judíos no aceptan la sumisión a las leyes del país porque son judíos. Soy judío, no puedo someterme a las leyes de un Estado cristiano. Ese es el motivo por el que a veces fueron perseguidos por practicar la usura, no integrándose ni trabajando para el bien común. Así pues, es evidente que no podemos entendernos con esa gente, no puede ser. Los convertidos amenazados de muerte. Un proverbio musulmán dice: besa la mano que no puedes cortar. Sí, solo puede intervenir la fuerza. Cuando está la fuerza, besan la mano, pero cuando son ellos los que disponen de la fuerza, cortan la mano. Siempre ha sido así. Hace poco los periódicos relataron que las comunidades musulmanas egipcias decretaron que todo musulmán que se convirtiera al catolicismo sería ejecutado. Los representantes
de esas comunidades musulmanas querían absolutamente que esto figurase en la Constitución, o por lo menos que esa decisión fuera consagrada por acuerdos oficiales. Así la publicaron los periódicos porque era algo oficial. Todo musulmán que se convierta a otra religión sufrirá la pena de muerte. Claro, se olvida, pero el Islam es eso. Para los musulmanes solo existe el Islam y todo el mundo tendría que someterse a él, ya sea haciéndose musulmán o esclavo del Islam, una de dos. Así es como han actuado, reduciendo a la esclavitud a todos los que no han querido someterse. Recordemos las órdenes religiosas, los trinitarios y los mercedarios, que fueron fundadas para liberar a los cristianos cautivos que estaban como esclavos entre los musulmanes. Hacían redadas en todas las costas de Francia, de España y de todo el Mediterráneo, capturando a los cristianos y haciéndolos esclavos. Esto es lo que tienen todavía en su pensamiento. Si mañana pudieran hacerlo, continuarían estas prácticas tan viles. No hay que imaginarse que su espíritu haya cambiado en absoluto. El respeto al error impide la conversión de los infieles. El Papa considera pues imposible que se pueda trabajar con esa gente y vuelve a afirmar que la única civilización que puede existir es la cristiana, fundada sobre nuestro Señor Jesucristo y, por el hecho mismo, condena toda manifestación de unión con las falsas religiones. Se abren comillas. Esto supuesto, ¿qué pensar de la promiscuidad en que se encontrarán colocados los jóvenes católicos con heterodoxos e incrédulos de toda clase en una obra de esta naturaleza? ¿No es esta 1000 veces más peligrosa para ellos que una asociación neutra? ¿Qué pensar de este llamamiento a todos los heterodoxos y a todos los incrédulos para probar la excelencia de sus convicciones sobre el terreno social en una especie de concurso apologético, como si este concurso no durase ya hace 19 siglos en condiciones menos peligrosas para la fe de los fieles y con toda honra de la Iglesia Católica? ¿Qué pensar de este respeto a todos los errores y de la extraña invitación hecha por un católico a todos los disidentes para fortificar sus convicciones por el estudio y para hacer de ellas fuentes siempre más abundantes de fuerzas nuevas? Se cierran comillas. Este es exactamente el lenguaje que emplean ahora los obispos. Si se le preguntara a un obispo de Francia si hay que tratar de convertir a los musulmanes, ya sea en Francia o en cualquier otro lugar, o si hay que convertir a los animistas, a los hinduistas, etc., respondería: no hay que convertirlos, al contrario, hay que asegurarlos en su religión, hacerles comprender la belleza de su religión. Es increíble y sin embargo es la realidad. El reverendo padre Mauricio Abril, que está en Salerans, fue perseguido por los obispos y tuvo un montón de problemas porque después de la guerra de Argelia se había ocupado de los jarquis, que tuvieron la suerte de poder escaparse y refugiarse en Francia. Ahora bien, los jarquis habían hecho la guerra para defender la Argelia francesa y arrancarla al poder revolucionario. Varios miles de ellos fueron exterminados cuando De Gaulle abandonó Argelia a los representantes del Frente Nacional de Liberación FNL. Estos últimos, evidentemente, no podían soportar a los jarquis que habían combatido con las tropas francesas para liberar a la Argelia francesa del terrorismo y del poder revolucionario. Los que no pudieron huir en barcos a Francia fueron torturados, exterminados, enterrados o quemados vivos. ¿Qué crimen espantoso cargarán en su conciencia los que tomaron semejante responsabilidad? Personas que se habían entregado, dispuestas a morir para defender a la Argelia francesa, como algunos de ellos que habían venido a luchar en Francia en 1939-40.
luego durante la liberación desembarcando en Italia, en Córcega o en Provenza, y luego contra el comunismo en Indochina, fueron abandonados en manos del enemigo cruel que les hizo sufrir los más horribles tormentos. Un drama terrible. Muchos de sus hijos se quedaron en Francia. Solo se repatrió a los adultos. El padre Mauricio Abril, que era sacerdote en la Argelia francesa, recogió cerca de 100 de ellos. Los educó, crió y se ocupó bien de ellos. Los hijos de estos jarquis estaban en manos de un sacerdote que se ocupaba de su educación y que, poco a poco, sin obligarlos por supuesto, trataba de convertirlos con la persuasión. Ellos mismos, al ver la dedicación de este sacerdote y de las personas que le ayudaban, acabaron comprendiendo la belleza de la religión católica y la mayor parte de ellos se convirtieron. Pero esto no fue del agrado de varios obispos y enviaron cartas de reprobación al padre Abril. Hay que dejarlos así como musulmanes, no hay que convertirlos. Esconden su bandera en el bolsillo. ¿Qué son esos obispos? ¿Creen aún en nuestro Señor? ¿Creen en la única verdadera religión fundada por nuestro Señor? San Pío X ya había previsto a dónde podían conducir las doctrinas erróneas de los Sillón. Se abren comillas. ¿Qué pensar de una asociación en que todas las religiones e incluso el libre pensamiento pueden manifestarse en alta voz a su capricho? Porque los sillonistas, que en las conferencias públicas y en otras partes proclaman enérgicamente su fe individual, no pretenden ciertamente cerrar la boca a los demás e impedir al protestante afirmar su protestantismo y al escéptico su escepticismo. ¿Qué pensar finalmente de un católico que al entrar en su círculo de estudios deja su catolicismo a la puerta para no asustar a sus camaradas que, soñando en una acción social desinteresada, rechazan subordinarla al triunfo de intereses, de grupos o incluso de convicciones, sean las que sean? Se cierran comillas. De modo que ni siquiera trabaja por su religión. Es horrible. Es muy interesante relacionar todo lo que dice este Papa Santo con el texto del Vaticano II sobre la libertad religiosa. San Pío X nunca hubiera aceptado promulgar un texto como el de la libertad religiosa. Eso es imposible, comparando lo que él afirmó con la declaración conciliar. Se abren comillas. Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas, es decir, todas las religiones, como dicen los sillonistas, manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad, para la civilización y para la vitalización de toda la actividad humana. Se cierran comillas. Es exactamente lo contrario de lo que dijo San Pío X. Se abren comillas. No hay verdadera civilización moral sin la verdadera religión. Esta es una verdad demostrada. Este es un hecho histórico. Se cierran comillas. Entonces el Papa concluye, se abren comillas. Sí, por desgracia, el equívoco está resuelto. La acción social de Le Sillon ya no es católica. El sillonista como tal no trabaja para un grupo y la Iglesia no podrá ser por título alguno beneficiaria de las simpatías que su acción podrá suscitar. Insinuación verdaderamente extraña. Se teme que la Iglesia se aproveche de la acción social de los Sillón. Extraña inversión de ideas. Es la Iglesia la que sería la beneficiaria de la acción social, como si los más grandes economistas no hubieran reconocido y demostrado que es esta acción social la que, para ser seria y fecunda, debe beneficiarse de la Iglesia. Se cierran comillas.
Este es el espíritu que reina también ahora. Ningún privilegio para la Iglesia. Hablar de privilegios para la Iglesia es falso, porque no son privilegios, sino derechos, como si la Iglesia no estuviese enteramente al servicio de los pueblos y de las naciones. Ella, que da todo lo que es necesario para la civilización y para el fermento de la verdadera justicia y de la paz social. Confusión verbal y quimera socialista. Se abren comillas. Más extrañas todavía, tremendas y dolorosas a la vez, son la audacia y la ligereza de espíritu de los hombres que se llaman católicos, que sueñan con volver a fundar la sociedad en tales condiciones y con establecer sobre la tierra, por encima de la Iglesia católica, el reino de la justicia y del amor, con obreros venidos de todas partes, de todas las religiones o sin religión, con o sin creencias, con tal que olviden lo que les divide, sus convicciones filosóficas y religiosas, y que pongan en común lo que les une, un generoso idealismo y fuerzas morales tomadas donde les sea posible. Cuando se piensa en todo lo que ha sido necesario de fuerzas, de ciencia, de virtudes sobrenaturales para establecer la sociedad cristiana, y los sufrimientos de millones de mártires, y las luces de los padres y de los doctores de la Iglesia, y la abnegación de todos los héroes de la caridad, y una poderosa jerarquía nacida del cielo, y los ríos de gracia divina, y todo lo edificado, unido, compenetrado por la vida y el Espíritu de Jesucristo, sabiduría de Dios, Verbo hecho hombre. Cuando se piensa, decimos, en todo esto, queda uno admirado de ver a los nuevos apóstoles esforzarse por mejorarlo, poniendo en común un vago idealismo y las virtudes cívicas. ¿Qué van a producir? Una construcción puramente verbal y quimérica, en la que veremos reflejarse desordenadamente y en una confusión seductora las palabras de libertad, justicia, fraternidad y amor, igualdad y exaltación humana, todo basado sobre una dignidad humana mal entendida. Será una agitación tumultuosa, sí, verdaderamente se puede afirmar que Lucillon se ha hecho compañero de viaje del socialismo, puesta la mirada sobre una quimera. Se cierran comillas. El Papa San Pío X aplasta esta quimera y los hechos le dan la razón. Si volviera a este mundo y viera la situación de ahora, se daría cuenta que sus ruegos no fueron escuchados. Estamos en pleno socialismo, toda Europa está en él, y muchas veces eso ha sucedido con la cooperación de los católicos. Ahí es donde estamos, a la espera de encontrarnos en el comunismo, con la cooperación de los católicos. Enseguida el Papa va a descubrir cómo los sillonistas han podido llegar a excesos, situaciones e ideas semejantes.